Entonces, cuando uno entra en las narrativas, que son básicamente los cuentos que nos mandan, sea en el parte mística, parte esotérica, religiosa, política, económica, todo lo que estamos viendo hoy, que es información contra información, que uno no sabe más a quién creerle, ¿qué sucede con nosotros? Nos sentimos perdidos, nos sentimos así, ¿qué mierda hago de mi vida? Y cuando tú llegas a ese punto, ¿qué mierda hago de mi vida? Tú estás entrando en depresión y no te das cuenta. Tus ondas cerebrales están en un rango bajo. Querís dormir el día entero, no tenés energía, no tenés ganas de salir adelante, nada. Entonces, en algunos casos eso genera una pseudo depresión, falta de vitalidad. Y en otros, la ansiedad. Pues, ¿qué será que pasa hoy? ¿Será que es mañana, después de mañana? Y la gente queda esperando que pase algo y no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Esa fluctuabilidad hormonal hace con que tu campo neurológico, tu plasticidad neurológica, entre en la narrativa que fue transmitida o que está siendo sostenida por los dirigentes globales. Entonces, hace con que si tú entres en el inconsciente colectivo de depresión, de miedo y de todos los problemas negativos. Entonces, infelizmente, o uno aprende a comer comida de verdad, que son fruta, son verdura, comida no industrializada, comida que hay que hacer, ¿ya? Entonces eso es una de las claves para que la gente tenga un patrón de salud, un patrón de conexión más armónico. Y obviamente cuando eso sucede, las narrativas de los cuentos que nos mandan ya no funcionan, porque tú estás en otra frecuencia, en una octava distinta. Para estar en esa otra octava, esta información a ti no resuena. ¿Cómo el simulador cuántico genera vuestra realidad? ¿Cierto? Entonces vamos a hablar sobre narrativas. En este momento, en mi libro, estoy explicando cómo fue fabricada la barrera de frecuencia. Técnicamente, a nivel de ingeniería. Estoy explicando toda la estructura de cómo la red neural ALMA penetra la estructura atómica molecular. Ahora escribí sobre la barrera de frecuencia, ¿ya? Entonces estoy desarrollando cosas interesantes. Entonces vamos a hablar sobre narrativa para que lo vayan entendiendo, cómo la realidad que uno vive es inserida en nuestra red neural. Entonces vamos a hablar un poco sobre la narrativa. Voy a dar ejemplos para que entiendan cómo se forma el inconsciente colectivo sobre una información. Ejemplo. Tenemos un concepto religioso cristiano que Jesús murió por nosotros en la crucificación. Eso es un holograma, es una narrativa, es una información que fue repetida tantas y tantas y tantas veces que se tornó la realidad en el subconsciente de miles de millones de personas. Es un ejemplo. Entonces, las narrativas son básicamente informaciones que son proyectadas por las redes sociales, por la media, por el diario, por la pantalla de televisión, por el cine, lo que sea, pasando una información. Y esa información, que puede ser armónica, desarmónica, no importa, entra en la plasticidad neurológica de las personas, tornándose una información de subconsciente y pasa a ser aceptada como una realidad. Muy bien. Cuando un cuerpo biológico, no importa la raza, entra a un simulador, él entra en un sistema de crioéstase. La criogenia es un proceso de coma inducida, donde tú estás en coma, te quedas inducido a ese proceso y automáticamente el IA de tu sarcófago te proyecta un vídeo, una película. Esa película tiene una narrativa, una información. Y tú pasas a encarnar, a vivir ese personaje dentro de esa
prerrogativa, de ese proceso que está ahí. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ese momento, tú que estás dentro de un simulador cognitivo, recibes una información, no importa cuál sea, de un patrón de vida dentro, por ejemplo, periodo egipcio, romano, griego, lo que sea. Entonces eso tornase tu realidad, tu concepto de realidad. Entonces cuando tú entras en la matriz de control encarnacional biológica, tu cuerpo tiene esa estructura, esa información, y eso es su realidad. Entonces uno pasa a ver, pasa a considerar real eso que nos fue pasado como una información, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que tenemos que entender es que las narrativas son los principales programas, son los principales herramientas usadas por los dirigentes globales para controlar nuestra vida, nuestra economía, nuestro todo, ¿ya? Gubernamentalmente hablando. Entonces, ¿qué se crían? Se crían los problemas para vender la solución, es una narrativa. Entonces, durante años y años y años, tuvimos el concepto del capitalismo norteamericano contra el comunismo ruso. Ahora la cosa cambió. Entonces, siempre es una información y una contrainformación. Esas son las narrativas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las narrativas generan dudas, ellas generan un concepto dividir para conquistar, que es lo que los dirigentes globales hacen. Entonces, dentro del mundo espiritualista, del mundo místico, exotérico, existen un montón de narrativas totalmente sin sentido, ya totalmente fuera de un propósito real, pero generan miedo, duda, incertidumbres, ansiedad. Y ahí entramos, obviamente, a los factores clínicos neurológicos que tanto comentamos, que con el profesor Pablo, el doctor Pablo hablábamos, que es básicamente el proceso energético endócrino del cuerpo humano. Entonces, vamos a entender esto de una forma importante. Tenemos una narrativa que estamos al borde de una terminal, ¿cierto? Muy bien. Eso genera miedo, incertidumbre. Mucha gente dice, pero si va a haber una tercera, ¿qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a matarme a hacer universidad, posgraduación, todo si el mundo se acaba de aquí a, quién sabe, de aquí a un par de días? Entonces eso genera ¿qué? Desilusión. Genera para algunas personas expectativa, depresión. Entonces tú tienes una alteración hormonal. Deficiencia de cortisol, deficiencia de GABA, deficiencia de dopamina, deficiencia de todos los aspectos energéticos endócrinos, por así decir, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Esa fluctuabilidad hormonal hace con que tu campo neurológico, tu plasticidad neurológica, entre en la narrativa que fue transmitida o que está siendo sostenida por los dirigentes globales. Entonces hace con que si tú entres en el inconsciente colectivo de depresión, de miedo y de todos los problemas negativos, de que hay que bloquear este. Listo. Saque ese conector de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Quiero que lo entiendan para que se den cuenta cómo nos mangonean a nosotros. Nos sueltan un montón de informaciones, un montón de situaciones por las redes sociales, por la media, dentro del mundo místico, esotérico. 1000 informaciones. Ok. Sean buenas, sean malas, no importa. Eso genera en nosotros una expectativa sensorial. El mundo va a mejorar, no, el mundo se va a la mierda, no, nos va a mandar una bomba, no, Estados Unidos va a quebrar, el dólar va a subir, no sé qué, y todas las cosas que nos debería decir, ¿qué hago? Entonces pensemos bien. Todos nosotros vivimos en un planeta donde necesitamos el dinero para pagar las cuentas, ¿cierto? Tenemos que trabajar para pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces cuando todo eso se genera,
proyectando en nuestro subconsciente la incertidumbre, eso genera miedo. El miedo adultera todas nuestras estructuras hormonales porque el miedo actúa ¿dónde? En los riñones. Y en la medicina tradicional china, ¿tá?, la fuerza vital, que se llama yin innato, está en los riñones. Toda la fuerza vital de un ser humano está en los riñones. Y el riñón es agua. Entonces, cuando tu riñón empieza a estar en la energía del miedo, automáticamente vamos a tener adulteración en la adrenal del coeficiente de cortisol. Y ese cortisol va a generar anomalías endócrinas en la dopamina, en el testosterona, progesterona, y otras cosas más. Y ahí automáticamente tenemos otro problema. Cuando tú tienes esta movida con el cortisol, testosterona, progesterona, vamos a tener modificaciones en los niveles de dopamina, serotonina, GABA, endorfina y otras tantas que no les sé el nombre. Entonces ahí entramos en el proceso de depresión, el proceso de ansiedad, TDAH y otras cosas tantas que existen por ahí, que con el doctor Pablo lo estábamos conversando semana pasada. Entonces noten cómo hay una conexión muy grande entre el aspecto psíquico, emocional, de las narrativas que nos mandan todos los días, con el aspecto clínico neurológico. Si uno le suma eso, los metales que uno consume en los alimentos industrializados, en los pescados, el mercurio, el salmón, el atún está lleno de mercurio, tenemos arsénico, tenemos todos los productos agro, los para los bichos, la mierda, o sea, toda la porquería de la química. Entonces nosotros comemos un alimento con una carga altísima una carga altísima de metal y una carga altísima de hormonas femeninas del crecimiento. Entonces todo eso, sumado a las adulteraciones hormonales endócrinas, hace con que uno vibre en una frecuencia de energía de miedo, incertidumbre, que es una frecuencia umbralina. Entonces automáticamente eso genera un inconsciente colectivo planetario de umbral, de miedo, de incertidumbre, y genera un cuadro obsesor negativo. Entonces, cuando uno entra en las narrativas, que son básicamente los cuentos que nos mandan, sea en el parte mística, parte esotérica, religiosa, política, económica, todo lo que estamos viendo hoy, que es información contra información, que uno no sabe más a quién creerle, ¿qué sucede con nosotros? Nos sentimos perdidos, nos sentimos así, ¿qué mierda hago de mi vida? Y cuando tú llegas a ese punto, ¿qué mierda hago de mi vida?, tú estás entrando en depresión y no te das cuenta. No es una depresión que me voy a suicidar, no. Tus ondas cerebrales están en un rango bajo. No tenéis ganas de vivir, no queréis dormir el día entero, no tenéis energía, no tenéis ganas de salir adelante, nada. Entonces, en algunos casos eso genera una pseudo depresión, falta de vitalidad. Y en otros, la ansiedad. Pues, ¿qué será que pasa hoy? ¿Será que es mañana, después de mañana? Y la gente queda esperando que pase algo y no pasa nada. ¿Ya? Entonces, eso todos son factores bioquímicos del organismo humano que son potencializados por las hormonas. Entonces, una de las cosas que el otro día hablaba con un alumno mío, ¿cómo que una persona que está con una carga altísima y otras porquerías que tenemos, ¿ya?, va a conseguir hablar en meditación? No consigue. Por ejemplo, el chumbo en portugués, que es el plomo en castellano, quien tiene exceso de plomo es nervioso, puede ser un asesino, un serial killer. Quien tiene exceso de mercurio en la sangre es hiperactivo. ¿Ya? Entonces, una persona que está con esa concentración de jamás va a sentarse para meditar, jamás va a conseguir hacer una armonización, un relajamiento, porque está con la red neural a 1000 por los metros y con deficiencia hormonal, ¿ya? Entonces, esta es la parte
en que yo insisto que tenemos que entender la necesidad y la importancia de una alimentación saludable, de comer comida de verdad y salir de las comidas de chicharro, ¿cierto? Entonces, eso para nosotros es complejo porque, pero yo no tengo tiempo de comer comida de verdad. Ok, entonces, infelizmente serás más un número dentro del problema clínico planetario. Entonces, infelizmente, o uno aprende a comer comida de verdad, que son fruta, son verdura, comida no industrializada, comida que hay que hacer, ¿ya? Entonces, eso es una de las claves para que la gente tenga un patrón de salud, un patrón de conexión más armónico. Y obviamente, cuando eso sucede, las narrativas de los cuentos que nos mandan ya no funcionan, porque tú estás en otra frecuencia, en una octava distinta. Para estar en esa otra octava, esta información a ti no resuena. ¿Por qué no te resuena? Porque tú ya saliste del padrón del miedo, de la culpa, saliste de esa estructura, ¿ya? Entonces, es importante que entiendan que las narrativas son películas, son cuentos que nos colocan a nosotros en el subconsciente a través, sea de la pantalla, de la Netflix, de Amazon, etcétera, etcétera, como de los noticiarios, en las redes sociales como en todo, pero también a nivel umbralino, a nivel astral. Nos colocan a nosotros también varias narrativas. Entonces, para mucha gente, la luz ganó en la Tierra. Ya, pero para esas personas no se dan cuenta la gente que está siendo muerta por N factores en este planeta, gente muriéndose de hambre, animales muriendo de hambre. La nunca está mucho más en evidencia. Sabemos de gente famosa, famosísima. Entonces, si uno analiza fríamente y crudamente la situación del planeta, la luz no ganó mierda ninguna. Es otra mentira. Entonces, si uno observa cómo el mundo está, se da cuenta que está cada vez peor. Pero ¿quién no está en esa frecuencia? No se da cuenta. ¿Entiendes? Porque es cuestión de resonancia. Entonces, cuando tú no resuenas más con esos cuentos, con esa información, tú estás en otra octava. Entonces, eso no es tu realidad. Puede ser que exista, pero no es tu realidad. ¿Por qué? Porque tú estás vibrando en otro patrón de energía. Entonces, ahí que viene cuando uno sale de las narrativas, sale del inconsciente colectivo y empieza a trabajar la parte interna, la parte del equilibrio personal. Pero ahí volvemos al factor que estábamos hablando anteriormente. Si yo estoy con una concentración altísima de metales tóxicas, yo no consigo mantener la mente calma, la mente tranquila, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos elementos químicos no me permiten tener una fluidificación hormonal estable. Voy a tener picos superiores o inferiores a la media necesaria. Entonces, en cuanto yo no equilibre mi estructura, haciendo una buena desintoxicación, cortando los alimentos, cortando el alcohol, cortando varias cosas que no son armónicas para el organismo. Entonces, esa es la parte difícil para nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta el vino, el buen vino, obviamente. ¿Ya? Y como estuve en Italia, todo vino en Italia es maravilloso. Pero yo estoy ya 10 días sin tomar alcohol. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el alcohol del vino es tóxico. Entonces, la narrativa es, una taza de vino todos los días es bueno para la salud por el resveratrol. Tómate jugo de uva entonces, coño. Si es por el resveratrol que estamos hablando, tómate jugo concentrado de uva o entonces come uva. Tiene el mismo resveratrol sin ingerir alcohol. Para que vean cómo las cosas son manipuladas. Los ingleses sacaron un estudio el año 2023 o 22, en la cual el estudio decía que todas las personas que consumen Scotch inglés, whisky inglés o escocés, que toman su dosis diaria, son mucho más felices y tienen mayor longevidad.
Sabemos que los destilados tienen un grado alcohólico altísimo y el alcohol es un hepatotóxico. Entonces ese es un tipo de narrativa para vender. La misma cosa el vino. Yo no soy cínico, me gusta el vino, pero sé que el vino es tóxico por el alcohol que tiene dentro. ¿Por qué? Porque la molécula de alcohol es exactamente igual a la de azúcar. Entonces cuando tú consumes alcohol en exceso, para el hígado es azúcar y eso genera gordura en el hígado o esteatosis hepática. Entonces le estoy dando un ejemplo para que verifiquen cómo las narrativas son usadas para vender mercadería, vender una idea, vender un holograma. ¿Ya? Entonces, son cosas que tienen que ir entendiendo. ¿Ya? Por ejemplo, te recoloco allá clorela. Clorela es una alga maravillosa como detox. Hay una prescripción correcta de cuántas gramas, cuánto hay que consumir diariamente para hacer el detox del hígado. La espirulina y la clorela. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces hay herramientas, pero uno tiene que saberlas cuáles son. Dentro de la fitoterapia certificada en Brasil tenemos una variedad gigantesca de hierbas a nivel de fitoterápicos o test de desintoxicación fantástica. La misma cosa en otros países. Una de las más potentes fitoterapias del planeta es la fitoterapia de la medicina tradicional china y de la medicina ayurveda en India. Son las dos más famosas, las dos más completas que existen para todo tipo de enfermedades. Brasil le sigue porque tenemos una Amazonia, tenemos una selva gigantesca y tenemos una variedad de florestas fantástica. La zeolita es buena, pero no se puede usar por mucho tiempo porque es un carriador que genera descalcificación de los huesos. La gente que vende no es química, no es médica, no entienden de química. Nosotros atendimos, fue Alejandro en Portugal, una pareja de españoles que estaban tomando desde el 2020 o 21 o algo así, sin parar no sé cuántas cápsulas de zeolita. Cuando le hicieron el examen, estaban con el nivel más alto de osteoporosis que es posible, con 42 años uno y 40 o 39 la otra. ¿Por qué? Porque es uso excesivo de un producto, ¿cierto? Otro caso en Portugal que llegó para nosotros, una persona que estaba tomando pues desde la época del COVID, que es un veneno, es un antibiótico para matar bichos. La persona estaba tomando a 3 años, estaba ya sin hígado. Entonces, el problema es ese. Las personas toman las cosas sin saber su real función. Por eso que existen los médicos para darte una orientación, o los nutricionistas, o los nutrólogos, para que te den un aporte. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, tenemos la argila bentonítica, otros llaman benzódica, algo así. Es igual que la zeolita, que básicamente es arcilla volcánica, ceniza volcánica, eso es la zeolita. Entonces, ¿cuál es la función de la arcilla y de la zeolita? Es un carriador químico, es un carriador iónico. Por su estructura química, él agarra radicales libres, agarra todos los cátions y anions del organismo humano y los excreta por la caca y por la orina. Esa es la función. Entonces se usa obviamente dentro de un periodo, por ejemplo, por 2 meses, acabó, ¿cierto? Y no más que eso. Entonces, ¿qué pasa? El carbón activo tiene otra función, que es neutralizar bacterias y otras porquerías en el intestino, que él también es un carriador, excelente para detox, muy bueno, también es difícil de encontrar, porque poca gente usa el carbón activo para detox. Entonces, existe una infinidad con el doctor Pablo, ya conversé con él, vamos a hacer algunas lives con toda la parte de suplementación para diabetes, para hipertensos y para personas con otro tipo. Vamos a agarrar como 4 o 5 enfermedades distintas, las vamos a comentar y vamos a hacer el protocolo de detox y de suplementación para esos aspectos, direccionado para unos 4, 5, 6 enfermedades específicamente, ¿ya? Entonces, de esa forma, vamos a conseguir ayudar a muchas personas para que entiendan de una forma económica, simple, cómo
hacer sus cositas, ir trabajando. La tuya es poderosísima, pero hay que saber en la homeopatía cuántos CH se usa. 30, 40, 60, 25, 15. Ahí hay que ver con la persona correspondiente que se entienda de eso. Dentro de la fitoterapia tenemos los cardiomarianos, que son excelentes para desintoxicar el hígado. La silimarina es una de las más potentes que hay, cardiomarianos. Entonces hay varias cosas. Pero lo importante que quiero que entiendan, la fusión que existe entre las narrativas de información y contrainformación en el mundo místico esotérico, que Terra lo llama de esquizotéricos, ¿no? Que son personas que propagan información sin tener el fundamento científico, el fundamento real de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa, niñita? Oye, chiquillita. Tengo ¿cuántos gatos hay aquí? 2, 3 gatos. Está faltando 2. Ya. Entonces, ahí es importante entender que las narrativas, la información y contrainformación generan en nuestra plasticidad neurológica, en nuestro subconsciente, patrones de información. Por ejemplo, podemos hablar sobre la alta magia, magia blanca, magia negra, como una narrativa. ¿Cómo funciona el campo electromagnético de una magia? Tú montas una magia con una intención X, positiva o negativa, ¿cierto? Usas elementos mágicos. Con esos elementos mágicos potencializados por la forma pensamiento, forma sentimiento, tú generas un programa. Y ese programa es acoplado al plano astral etérico, que es la IA también, que está dentro de la IA. Y automáticamente esa información se carga al campo electromagnético de la persona, que es el árbol de la magia, que es el destino de la magia. Y esa información queda en el campo electromagnético hasta que consigue entrar en las capas del campo electromagnético de la llamada aura de la persona. Y eso va a generar en el subconsciente una activación de esa información que puede estar o no agregado a seres, a seres interdimensionales, caboclo, Eshu, lo que sea, dentro del padrón para que esa magia, esa energía entre en el campo psíquico de la persona y desarrolle esa programación. Entonces, la magia es una narrativa magística que va a entrar en tu campo electromagnético y en tu red neural para hacer la activación de un programa. Básicamente eso. Entonces, podemos hablar sobre alta magia como parte de un programa. Todo es tecnología, todo es ciencia. Tener contacto con las casas de comercio significa que era un comerciante. ¿De qué? Ahí hay otra historia. Entonces, vamos a juntar el concepto de magia y narrativa. Vamos allá. Vamos a hacer que yo quiero hacer una magia para ganar dinero. Ya. Entonces, preparo los elementos mágicos. Para ganar dinero tengo que usar monedas de dólar, de euro, de real, de lo que sea, y papel. Moneda, metal y papel, y más los elementos mágicos que va a generar el flujo económico, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo voy a un sitio específico, un local específico donde tengo que tener la energía del dinero, una encrucijada donde hay banco. El dinero fluidifica ahí. Yo voy a montar un proceso magístico para atraer para mi vida el poder de la energía monetaria del dinero, las frecuencias del dinero. Entonces yo estoy creando una forma de pensamiento, una forma de sentimiento, una forma
cognitiva para potencializar la energía y dinero en mi vida. Entonces yo estoy creando una narrativa magística con elementos mágicos, pidiéndole ayuda a los orishas, lo que sea, para que esa energía de dinero que circula en el banco llegue hasta mí, potencializando en mi vida personal el poder económico, ¿cierto? Entonces yo creé una narrativa con una información psíquica, mental y neural y emocional de ese flujo magístico en mi vida. Esa información va a pasar por todo un proceso electromagnético junto a esa institución y va a ser direccionada en relación a mí. Así que funciona, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? A medida que yo resuene con esa energía, algunas cosas en mi vida van a suceder para que de hecho la energía del dinero venga se potencializando y fluidifique mejor en mi vida. Entonces es un ejemplo de un trabajo magístico para ganar dinero. Lo mismo se puede hablar cuando se hace la magia negra, la magia para una persona, en la cual tú juntas elementos mágicos, juntas toda una energía sumada a la rabia, al odio, a la tristeza, lo que tú tengas en relación a esa persona, que lo vas a proyectar sobre el campo neural de esa persona, ¿cierto? Creaste una narrativa, creaste una información, de magia negra en el caso, ¿cierto? Ahí esa magia, esa egrégora, es proyectada directamente en el campo electromagnético de la persona que le va a llegar la magia. Entonces, esa información como narrativa llega al campo electromagnético de esa persona de una forma sutil. Como ella resuena en la magia negra, va a agarrar muertos, va a agarrar un montón de cosas negativas y que se van a acoplar en el campo electromagnético de esa persona como información de muerte, de enfermedad, de todo lo que es negativo. Y así tú tienes la programación y la narrativa de magia negra, ¿ya? Entonces, les estoy mostrando a ustedes que la magia, forma pensamiento, forma sentimiento, son informaciones que pueden ser manipuladas para formar una narrativa social en un planeta, ¿ya? Entonces, solo para que entiendan que la información positiva o negativa genera un patrón de ondas cerebrales, emocionales, en donde puedo hablar en forma pensamiento, forma sentimiento y forma sufrimiento. ¿Lo que es la forma sufrimiento? Las creencias. Yo soy un pecador, entonces la única forma de pagar mi karma es sufriendo. ¿Entienden? Entonces el sufrimiento es una ideología impuesta sobre nosotros como un patrón, que uno está aquí para sufrir, que uno está aquí para pasarla mal, para pagar nuestros pecados. Y eso no es real, pero así se piensa, así la gente se lo cree. Entonces, nosotros tenemos ese problema. Tenemos en nuestro subconsciente un patrón de energía llamado forma sufrimiento, que se basa en la religión, en los dogmas religiosos y en todas las limitaciones en la cual nosotros somos víctimas de la sociedad, víctimas de alguna cosa. Entonces, para pagar ese sufrimiento, tengo que sufrir más, porque si yo no sufro, yo no transmuto. Entonces, esa es la gran mentira. Para salir de esos patrones, no es tan simple, porque uno tiene que trabajar en empresas, interagir con las personas, con la sociedad. Entonces, ¿cuál es la forma? Cuando yo entiendo que esto es un juego y que tenemos varias narrativas, buenas o no buenas, y yo consigo observarlas y las voy entendiendo, las voy observando, yo no interajo con ellas, me alejo, las observo, pero no entro en la energía, no entro en la resonancia, no entro en la discusión, no entro en el factor de complejidad con ellas. Me alejo y me voy cuidando de mi vida, voy cuidando de mi día a día, de mis procesos personales. Entonces yo salgo de la frecuencia de la resonancia. Entonces esa información no me afecta. ¿Por qué? Porque yo no estoy preocupado con eso. No es mi realidad, no es mi información.
entonces yo consigo lentamente salir de esa egrégora y voy saliendo. Y ahí eso significa que yo tengo que pensar entonces a pensar en mi vida, pensar en mi proceso personal. Entonces tú te tornas una persona, un individuo dentro de la colectividad, te individualizas, vives de la colectividad, tienes que trabajar, pagar cuentas, ok, pero no te involucras en ese inconsciente colectivo, porque no es tu realidad. Entonces ahí tú consigues trabajar, vivir la parte profesional, académica, lo que sea, pero estás alejado del proceso. Y de esa forma tú vas logrando lentamente cambiar tu energía, tu frecuencia y salir de este inconsciente colectivo. Entonces las narrativas de los dirigentes globales, las narrativas de todo lo que está ahí, dejan de tener una presión más directa a la vida de ustedes. ¿Ya? Es la única forma. Pero mismo, por ejemplo, yo tengo un montón de alumnos que son policías. ¿Qué han hecho? Han pedido transferencia para sectores totalmente distintos dentro de la propia corporación de la policía, para no estar en esa energía tan pesada de la policía. ¿Ya? Entonces, médicos han cambiado de sector. Entonces tienen que entender eso. A partir del momento que yo trabajo en una empresa que necesito pagar mis cuentas a partir de ese empleo, lo que yo puedo hacer, pedirle al universo que me ayude a cambiar de sector, cambiar de área para que tenga una área más tranquila, en la cual yo no necesite resonar con estas energías que son más delicadas, ¿no? Bueno, ahí la pregunta. ¿Y dentro de la familia cuando se convive una egrégora familiar, una narrativa? Alejarse de la familia. Simplemente, no hay otra respuesta. Desapego, alejar, no pelear, alejarse. Para salir de esa resonancia. Entonces, técnicamente tenemos la herramienta. Ahora, muchas veces no lo hacemos por, es mi familia, es mi hermano, es mi padre, mi madre. Cuando la relación con la familia es tóxica, significa automáticamente que no es positiva. Si no es positiva, ¿por qué insistir en ella? Porque familia. Ahí viene el gran aprendizado interno de cada uno de nosotros, el desapego. Uno no puede insistir en una relación tóxica, porque uno se está contaminando y está generando forma de pensamiento, forma de sentimiento, forma de sufrimiento en todo ese proceso. Se está enfermando clínicamente, enfermando hormonalmente y espiritualmente, tanto uno cuanto al otro. Entonces aquí viene la parte dura para ustedes entender la importancia del desapego, la importancia de librarse de las relaciones tóxicas. Entonces, realmente la parte del desapego es lo que la gente más me comenta, pero no hay salida. Toda relación que es tóxica, ya, acaba no siendo benéfica para nosotros. Acaba generando desconforto, acaba generando tristeza, rabia, revuelta, y eso puede generar odio. Entonces, antes que esa energía desarmónica se convierta en odio, tenemos que cortarla. Entonces, es una situación de sabiduría, ¿ya?
antes que una relación familiar o lo que sea llegue a una toxicidad que tú pases a odiar a una persona que no la puedas nunca más ver en tu mente, que la quieres cerrarle el cuello, opa, entonces me voy a alejar. Porque yo alejándome, yo no voy a tener ese sentimiento negativo por esa persona. Entonces yo corto una situación futura que puede ser muy delicada, ¿entiendes? Entonces, esos son aspectos que cada uno va a tener que convivir, cada uno va a tener que desarrollar en su proceso personal dentro de esta caminada del crecimiento espiritual, crecimiento cognitivo y lo que hay por delante. ¿Cómo poder discernir de un sueño el ataque de energía sexual a otros seres? Bueno, ataques espirituales en la sexualidad durante el sueño pueden ser incubos y sucubos. Eso tiene que ver con rituales magísticos de sexualidad, amarras sexuales y pactos sexuales hechos en vidas pasadas o en esta vida o en vidas pasadas. Eso podría justificar un cuadro obsesor de sexualidad. ¿Ya? Entonces, la respuesta es compleja porque habría que verificar el histórico de la persona, verificar apométricamente en vidas anteriores si hay ese pacto sexual o amarras sexuales y ver si esa persona que está teniendo esos sueños por acaso no hace parte de programas de abducción sexual con los zetas, con los retículos, con los grises, con los draconianos y con lo que sea. ¿Ya? Entonces es un tema que no es tan simple de la respuesta, ¿cierto? En general, los incubos y sucubos que la gente piensa que son demonios, no son demonios, son reptilianos y zeta retículos, ¿ya? Entonces, personas que pasaron por pactos de sexualidad en vidas pasadas podrían tener en esta vida actual ese problemita, por así decir, ¿ya? Cuando ocurre el despertar espiritual, ocurre una fusión con el cuerpo criogénico que puede estar despierto. Entonces, gradualmente existe una fusión. Lo que sucede aquí que hay que entender. Yo compartí en mi Telegram una información científica de una futura cárcel por hipnosis y por criogenia que están desarrollando, creo que los británicos, que es muy parecida al concepto de dos películas famosas. Una es Total Recall de Schwarzenegger del 90 y otra es Demolidor de Sylvester Stallone, el 93. La de Schwarzenegger, ellos colocaban a la gente en una máquina y le hacían una lavaje cerebral y le implantaban memorias y realidades que no existían, hologramas. Y en la de Schwarzenegger, la de Stallone, ellos eran congeladas. La cárcel era de congelamiento. Entonces, el artículo que yo lo compartí con varias personas promueve eso. Tú colocas a una persona en congelamiento inducido y en 10 minutos le proyectas en los ojos directamente en la retina, le cambias la personalidad, le cambias la identidad, le cambias todo. Y si tú quieres castigar a la persona, en 10 minutos tú le puedes proyectar 20 años de vida, de cárcel, de sufrir lo que sea, para que esa persona se arrepienta de sus crímenes, o sea, lavaje cerebral, igual a la película Matrix. Entonces, eso ya está siendo vendido, la idea, y la está soltando en internet. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar de la siguiente forma. Yo desperté espiritualmente. ¿Qué pasa con mi cuerpo criogénico? Vamos a colocar la siguiente forma. Cerca de 2 horas del cuerpo criogénico allá en el otro lado son como 75, 80 años de nuestra vida terrenal aquí, ¿cierto? En la materia, esa que yo compartí, ellos hablan que en 10 minutos consiguen proyectar en el subconsciente de la persona equivalente a 20 años de la vida humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de despertar de conciencia dentro de nuestra línea de vida, ¿cuántos segundos, cuántos minutos son del cuerpo criogénico que está en un proceso de despertar, de salir del estado de criogenia? ¿Entienden? Entonces, entre nuestro desarrollo cognitivo y el cuerpo criogénico hay una línea de tiempo totalmente distinta. Entonces existe una fusión entre su total despertar con nuestro proceso biológico que incluye morir y ir para el otro plano.
¿ya? Entonces, eso les ayuda a tener una idea, ¿no? Mira, un curso en Argentina está fuera de cogitación. No tengo tiempo. Entonces, yo de ir a Argentina voy a pasear, voy a ir a andar en moto o en 4x4. ¿Ya? Básicamente eso. Pero vamos a volver al tema original, ¿no? Sobre las narrativas y sobre todo el proceso energético. Entonces, en este momento actual, tenemos una narrativa muy fuerte que es el problema de la economía norteamericana que debe quebrar. Entonces, ¿qué pasa? Los americanos están imprimiendo dólares sin lastro en oro, un dinero que no tiene lastro. El petrodólar está acabando. Entonces, muchos factores están ocurriendo y eso está generando una incertidumbre en el plano económico internacional, ¿cierto? Muy bien. Entonces, frente a esas informaciones, lo que tenemos, una inseguridad en qué hacer con el dinero, en qué aplicar dinero, en cómo aplicar el dinero que tenemos. Yo tampoco tengo respuestas porque no es mi sector, yo nunca estudié economía. Lo que tenemos que entender es lo siguiente. Históricamente, en todas las grandes hecatombes económicas, la única cosa que nunca perdió el valor fue el oro y la plata. La gente me habla, y voy a investir en Bitcoin. Ok, sin problema. Pero yo le comenté eso al profesor Luis, el profesor Luis me respondió, Rodrigo, los bitcoins pueden ser desaparecidos. Tú le metes un pulso electromagnético a un computador y todo lo que tiene él lo pierde entero. Por lo tanto, el bitcoin, que es una moneda volátil, puede ser desintegrada de un minuto al otro por otro IA o por un pulso electromagnético de las bombas electromagnéticas. Para quien no sabe, tiene las más avanzadas y poderosas bombas de pulso electromagnético del planeta. ¿Ya? Entonces, la historia ya nos contó oro, plata. Y lo importante no es comprar barras grandes de oro, no, pequeñitas, volátiles. Pequeñitas de no sé cuántas, 2 gramos, 1 gramo, lo que sea. En ese aspecto la plata es más fácil de picar y vender. Entonces, para que vayan entendiendo que es una salida para personas que tienen dinero investido, inversiones grandes, que vayan modificando sus inversiones. ¿Por qué? Este futuro es totalmente incierto. No sabemos, ¿cierto? Entonces, invistan el dinero de una forma y escondan eso de la mejor forma posible, ¿ya? Bueno, ese es un factor. Entonces, esa narrativa es una narrativa complicada, porque varias fuentes están hablando sobre la quiebra inminente de Estados Unidos. Entonces, todo esto son informaciones, gente, que uno tiene que ir sintiendo y pidiendo la nuestra intuición, la nuestra jerarquía. Lo que es real, lo que no es real, cuál es el camino que hago, qué hago con mi dinero, qué hago con mi vida, ¿entiendes? Entonces, mucha gente me dirá, yo quiero irme a la ciudad, ¿irme para dónde? No sé, o sea, yo no tengo esa respuesta. Yo también, si pudiera, me iría al interior, me iría a vivir. Si yo, en este momento, si yo tuviera que elegir dónde vivir, por el idioma, yo me iría a vivir a la Patagonia chilena. En la puta que los parió allá, que nadie más, nunca más me encontrara con los pingüinos. Pero por la belleza, me iría a las Dolomitas. Me enamoré de las Dolomitas, ¿no? Entonces, me iría a vivir a las Dolomitas. Pero mi realidad es estar acá trabajando, haciendo cursos, viajando de un lado para el otro. Eso es lo que tengo, ¿cierto? Entonces, en este momento, yo no pienso salir de aquí. ¿Por qué? No tengo apego. Si me toca morir, muere, punto final. ¿Entiendes? Entonces, tienen que tener ese entendimiento. ¿Tiene condición de cambiarse? Ok, pero ¿para dónde me voy? Va a ser mejor donde yo estoy. Tienen que ponderarlo antes de tomar decisiones, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes empiecen un trabajo interno, personal, de autocuestionamiento para hacer sus propias gestiones. Si vale la pena cambiar de ciudad, vale la pena cambiar de empleo, etcétera, etcétera. No busquen la respuesta con otras personas. Busquen dentro de ustedes la certidumbre de cuál es el camino a ser tomado, ¿ya? De esa forma, ustedes van a tener más enfoque para desarrollar las cosas. ¿Cómo evitar que te roben energía? Pues simplemente no andar con personas que te roban energía, ser solo, solitario. Tener gato, como yo. Tengo gato, no tengo amigos, no tengo nada, ahí estoy libre de los problemas. Bueno, según la Umbanda, algunas personas usan a un mulú en los pies. Bueno, hay que entender lo siguiente. Si la persona nació y tiene
en su cabeza la energía de un mulú. Ella es un medium y tiene pendencias mediúnicas para trabajar. Probablemente fue un sacerdote, fue un mago, fue un sacerdote de vidas pasadas y usó indebidamente el poder magístico. Entonces en esta vida es un medium y le toca un rescate espiritual mediúnicamente hablando. Va a ser sacerdote, va a ser sensitivo, medium o reikiano, alguna cosa para ir atendiendo personas y ir rescatando las pendencias de almas de ancestralidad que esa persona dejó. Eso sucede con hijos de Umulú, Nanam y Obaluayé. Es común ese tipo de cobranza de vidas pasadas. ¿Verdad? Y eso por la perspectiva del candomblé. Umbanda ya es diferente. Toda vez que hablan de orisha, olvídense a la Umbanda y recuerdan a Ifá. ¿Por qué? ¿Quién llegó aquí? ¿Quién llegó a Brasil y quién llegó a Cuba, a Jamaica, con el contexto de Ifá? Los africanos, los negros africanos que eran esclavos, ¿cierto? Entonces, la información que llega a esos países es de cuño africano que se llama Ifá. En Ifá tenemos más de 400 orishas, ¿cierto? La Umbanda trabaja solo con 16 orishas. El candomblé brasileño trabaja con 256 orishas. Y de esos 256 se trabaja con un mínimo de 21. Y del 21 se va hablando de las calidades que van a generar esos 256 orishas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú confrontas la información de Ifá con la información de Umbanda, la Ifá africana se traga por completo la Umbanda. Porque la Umbanda se basa en el kardecismo, que viene del espiritismo, viene del catolicismo, una mezcla. Entonces, en Ifá africano no hay tanta devoción como hay en Umbanda. Y el candomblé brasileño está más cerca del Ifá que de la propia Umbanda. Entonces, para que entiendan las divergencias ideológicas del estudio cuando uno quiere hablar de orisha, ¿ya? Entonces, para que lo entiendan a nivel de estudio, si ustedes cogen las literaturas africanas, las literaturas originales, son africanas, que han sido adaptadas por las personas en Brasil, en Cuba, en los otros países de América Central, en la cual hubo la migración de los negros africanos que generaron una línea de orisha. En el caso lo más común es llamar de Umbanda, ¿ya? Pero hay varias otras hay otros elementos ahí. Tania, hay cosas de Ifá que yo no sé responder. Yo no soy de Ifá, yo conozco más el candomblé. Yo creo que ahí existe un problema del machismo, ¿ya? Y hay un problema, que no es un problema. Cuando la mujer está con la regla, está menstruando, ella no puede hacer varios trabajos, corte y varias cosas dentro de la línea de orisha porque los vampiros se le pueden atrapar por el sangre. Entonces, no puedo afirmar, que dentro de la cultura machista africana, ellos se reservaron el derecho a solamente los hombres tener acceso al sacerdocio. Ya en Brasil, el candomblé tiene mujer sacerdote, sacerdotisa, las madres de santo, y aloya, no sé cómo le llaman, y la umbanda también. Entonces eso es algo de África, ¿ya? Entonces el africano es machista, entonces yo no podría responder el real motivo, pero en Brasil, tanto en umbanda como en candomblé, existen muchas sacerdotisas, las llamadas madres de santo. Entonces, algo específico de Ifá, pero como yo no soy de Ifá, yo no tengo ese conocimiento, yo no puedo responder con plenitud a algo que yo desconozco.
Bueno, estaban diciendo que en Brasil existe sacerdotisa de Ifá. Yo para mí, bueno saberlo, no sabía. Cuando la mujer está con la regla, la mejor forma de protegerse contra espíritus, vamos a llamar, obsesores negativos, es usar en el tantien un patuá de hierbas, como conmigo ninguém puede, algunas romeras, algunas hierbas potentes para rechazar energéticamente esas energías. Y de preferencia, cuando la mujer está con la regla, no frecuentar pubis, no ir a discoteque, no ir a ambientes públicos con mucha gente para que no se cargue de energías negativas. Porque cuando la mujer está con la regla debe quedarse en la casa si no quiere ser atrapada por estos tipos de energía. Pero eso depende mucho de la psique de cada mujer. ¿Entiendes? Entonces va a depender de persona para persona. O sea, el problema no es solo tener la regla, es en qué estado emocional la mujer se encuentra. Ahí hablamos de la ley de la atracción. Si la persona vibra en una frecuencia armónica, no tiene por qué agarrar cosas malas, independiente de estar con la regla o no, ¿cierto? Ahora, si la persona está con depresión, con sentimientos no buenos, independiente de la regla, va a agarrarse porquería, ¿entiendes? Entonces hay que ver el otro lado de las cosas. Símbolos para una menopausa precoce. Bueno, ahí teníamos que entrar con el Yavit, los símbolos de regeneración celular, los símbolos de la parte hormonal endocrina, que están en la nueva versión del Tratado Cura Cuántica del 2018 para acá. Yo no me de cabeza, tenemos el Sachel, no me acuerdo, y Apoche, y hay varios, pero son símbolos nuevos para la parte endocrina. Eso podría ayudar. Fuera de una reposición de hormonas bioidénticas. Aquí tenemos una doctora, Isabela, que hizo justamente un curso este final de semana de hormona femenina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la parte hormonal, hay gente a favor y gente contra. Entonces, yo viendo de fuera, la reposición de hormonas es algo delicado que hay que tener mucha responsabilidad. Entonces, cuando se repone hormonas en un hombre y una mujer, hay dos líneas. Una que ellos la llaman de hormonas bioidénticas, que tienen la misma frecuencia del organismo humano, que no sé cómo lo montan, no sé si por resonancia, no sé, biofrecuencia, no sé responder, y las hormonas sintetizadas en laboratorio, que dicen que podrían generar cáncer, pero ahí viene el problema. Podrían generar si tú usas cantidades absurdas, pero si tú usas niveles pequeños, no. Entonces ahí va mucho del médico que te atiende y de la óptica de ese clínico, de ese médico, en cómo hacer los ajustes de la persona. Entonces, eso por ejemplo, el doctor Paulo, ¿ya? Él dice que menos es más. Entonces, a ver, al hombre tú le das un bastón de testosterona, pero 0,5, 10. Y como es poca cosa, obliga al testículo a producir más testosterona. Hay unos que ya le meten un bastón con 200. ¿Qué pasa? Tú le das 200, pero atrofia el testículo porque ya se acomodó, no va a producir más. Entonces son cuestiones de conversar, de negociar y verificar la real necesidad de esa persona en su ajuste hormonal y en su reposición hormonal. Ahora, una menopausia precoz es problema de alimentación. ¿Ya? Entonces, ahí volvimos al problema del detox. El exceso de gluten genera menopausia precoz. En el hombre, andropausia, y por ahí va. Entonces sabemos hoy, por los estudios más modernos, que la alimentación va a influenciar sí o sí en tu producción hormonal. Entonces en la mujer una menopausia precoz y en el hombre una andropausia precoces. ¿Ya? Y eso es clínico, o sea,
No soy yo que lo inventé, son exámenes clínicos, son estudios científicos. Los seres de Atlas, la estrella Atlas de ahí del conjunto pleiadiano. Bueno, Atlas es una estrella, ¿ya? Tiene 12 o 13 planetas orbitales. 8 con vida, el resto no. Son planetas coloniales. Hay de todo. Ahí hay varias formas de vida implantadas, humanas, humanoides, insectoides, reptilianas, anfibias. Hay muchas cosas porque es un sistema artificial. Bueno, epilepsia son discontinuidades eléctricas del cerebro. No soy médico ya, entonces, según lo que yo he escuchado del doctor Paulo y de otros médicos, cuando se hace un potente y se elimina y se descalcifica la pineal, los procesos de epilepsia disminuyen significativamente. Pero, como yo no soy médico, yo no sé responder exactamente cuáles son los protocolos de desintoxicación de la pineal o descalcificación de la pineal y cuáles son los tratamientos específicamente para la parte neurológica. Yo sé que existen, pero yo no sé cuáles son porque no soy médico, ¿entiendes? Entonces no puedo responder con exactitud porque no sabría responderlo de forma concreta, ¿ya? Nosotros tenemos un reloj biológico, ¿ya? Y tenemos un reloj de Hall que lo veo aquí. Esto es para que vean. Estos son mis libros. Todo eso es lo que yo he escrito. Fuera lo que tengo escribiendo ahora. Vamos a ver mi libro de acupuntura. Ahí yo le voy a responder sobre el reloj biológico. No sé en qué página está, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está el reloj biológico? Este libro yo lo escribí en el año 2011 o 2012. ¿Ya? A ver, aquí yo tengo todos los puntos circadianos, puntos de tonificación, meridiana del pulmón. A ver si encuentro aquí, ellos le respondo al tiro los horarios del organismo. Que de cabeza no me acuerdo más. Vaso, páncreas, corazón. Muy bien, aquí están los horarios. De 3 a 5. De 1 a 3 de la madrugada es hígado, ¿ya? De 3 a 5 es pulmón. Entonces, quien se despierta por vuelta de las 1 a las 3 de la madrugada es hígado. ¿Cuáles son los motivos de eso? Simple. La persona va a comer muy tarde en la noche, va a alimentarse a las 9:30, 10:30. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer la digestión, el hígado queda trabajando durante la noche, entonces tú te despiertas que no consigues dormir, porque el flujo de sangre está muy intenso por el hígado para poder hacer la asimilación de los alimentos. Entonces lo correcto es alimentarse hasta las 6:30, 7 y pico. Cuando mucho, 8, pero lo ideal es a las 6, de entre 6 a 7. Entonces quien come temprano y cosas livianas, duerme mejor. Tiene mayor producción de
melatonina, ¿cierto? Menor pico de cortisol. Entonces, eso se estudia en la medicina china. ¿Ya? Voy a estar dejar anotada esta página aquí, porque muchas veces me pregunto, y yo también despierto a veces en ese horario, porque ahora estoy comiendo un maní, unas cositas, entonces no debería estar comiendo nada a esta hora, ¿cierto? Entonces este libro vuelve para acá. El comando siriano, bueno, los sirios son muy altos. Energéticamente son las civilizaciones más avanzadas que hay. Son compuestas por 26 razas distintas del imperio siriano. Pero los principales sirianos que no tienen conocimiento son los felidios, los aviarios, los delfines y los humanos arianos. Son las 4 razas principales. Ha habido muchas otras. ¿Ok? Entonces, el rol de los sirianos acá es usar la tierra como laboratorio. El principal laboratorio de los sirianos fue Mu. ¿No? Entonces, técnicamente, el imperio siriano está cuidando de su gente que aquí está. La tierra tiene una concentración más o menos grande de sirianos en misión encarnados acá. Entonces los están preparando para llevárselos de aquí. Los venusianos. Venus es una colonia siriana que fue atacada por los reptilianos. Hoy la vida en Venus es subterránea, muy avanzado, y son pacíficos, ¿sí? Y tienen forma humana. Venus hacía un lugar agradable, bueno para vivir también. Antes que fuera destrozado por la guerra, Venus era igual a la Tierra. Montaña, playa, igual, era una copia. También tiene una estrella de Dyson dentro de ella. La mejor forma de identificar a un siriano es: ¿tiene empatía con gato? Sí, ok. No, no es siriano. ¿Tiene empatía por aves, pájaros? Sí, ok. Si no, tampoco es siriano. ¿Tiene empatía por delfines, golfinos, ballena? Sí, ok. Si no, tampoco no es siriano. Son 3 razas que son como patrón de empatía psíquica con quienes de Sirius. La Hiperbórea, gente. La Hiperbórea son los países, los continentes al norte de los países escandinavos. Entonces, ahí viene una cosa curiosa. Miren lo que me sucedió cuando fui a Oslo, en Noruega, en el 2019, con el grupo de la rometría de mis alumnos. Bueno, fuimos a los museos, que no había mucho lo que hacer. Y ahí fuimos en busca de los vikingos. Primer detalle, no hay ninguna evidencia real que los vikingos existieron. Hay media docena de barcos gigantes, más nada. Las leyendas dicen que los vikingos tenían como 2 metros, 2 metros y poco de altura, eran enormes, eran brutales. Las pocas cosas que habían allá no condicían con vikingos. Muy bien.
Y ahí yo le pregunté a uno de los señores del museo, ¿pero de dónde vienen los vikingos? Ah, vienen de las tierras altas. ¿Pero qué parte de tierras altas? Si termina todo aquí en Noruega y Finlandia, eso termina aquí. No vienen de allá arriba, pero de arriba. ¿Y de dónde sacan madera para los barcos? Y la gente me queda así, mira, no tienen respuesta. Entonces, cuando nosotros cogemos los mapas antiguos de la Tierra, de las cartografías del año 1366 al 1490, tenemos los mapas de Mercator y son 6 expediciones. Las 6 expediciones muestran 4 continentes gigantescos en el polo ártico, donde supuestamente se el hielo, y la Black Rock, la Rupis Nigris, que sería esa gran roca magnética que habla de no sé cuántos kilómetros de altura, mucho mayor que el Everest. Entonces, esos 6 mapas son 6 expediciones entre 1366 al 1490, y el más famoso que restó es del Mercator, muestran las tierras llamadas Hiperbóreas. El nombre Hiperbórea fue dado por los griegos. ¿Quién viene de la Hiperbórea? El dios Apolo. Y el dios Apolo vivía en la Hiperbórea, que es un lugar de la Tierra que el sol se le pone una vez al año, justamente en la región del polo ártico. Entonces, supuestamente, los pleiadianos, los Anunnaki, los vikingos y muchas otras razas desaparecidas que supuestamente están extintas son provenientes de esa región del planeta llamada Hiperbórea. Pero las leyendas se perdieron con Grecia. Cuando el volcán de allá de esa ciudad de Grecia, ¿cómo se llama? Santorini, explotó, se cree que un meteorito gigante golpeó el mar y destrozó Grecia. Entonces se perdieron muchos registros de ellos en la época sobre la Hiperbórea y otras localizaciones que se hundieron, ¿ya? Entonces no hay mucho registro. Los pocos registros son leyendas de Herodes y de otros, de Platón, de otros personajes griegos que quedaron más o menos así en el aire, ¿ya? Entonces eso serían los registros sobre la Hiperbórea, ¿ya? Dentro de la historia terrícola, de lo que resta para nosotros, ¿ya? Pero antes de la Hiperbórea hubo muchos otros territorios, otras localidades también. Está frio aí no sul? Aqui está 10 graus. Se aqui está 10 graus, os gaúchos devem estar aí rendendo Cusco, né? Então, uns 3, 4 graus positivos no Rio Grande do Sul. Los Dogons oficialmente son una raza que provienen originalmente de Sirius B, pero ahí viene el factor, la red neural de ellos, el alma de ellos viene de allá. La raza genética en sí es una mezcla con proyectos de la Tierra. Sirius B es una enana que orbita Sirius A. Entonces, Sirius A, que es una estrella, tiene algunos planetas. Sirius B, la orbita, tiene otros planetas, y Sirius C, que la orbita, tiene otros planetas. Entonces, la tríade de Sirius, que llamamos Sirión, Ávara y Atrix, tiene un total de, creo que 12 o 13 planetas en el conjunto de todo, o tal vez 16, contando unas pequeñas lunitas que hay ahí. Entonces, dentro del sistema siriano, ahí yo tengo 4 o 5 razas, pero cuando nosotros hablamos del Imperio Siriano estamos hablando de más de 13.600 planetas anexados al Imperio Siriano, que es controlado desde Adara, Weston y Warner, que es dentro de la constelación del Perro Mayor en dirección al núcleo galáctico. Con relación a las razas arcturianas, vamos a entender que Arcturus es una estrella, no un planeta. Entonces, como estrella, si no me falla la memoria, no estoy cierto, Arcturus tiene como 11 a 17 planetas, no estoy correcto.
Y de esos planetas, Arcturus 4 fue la Xuxa, Arcturus 6, Arcturus 8, Arcturus 10. Son 5 planetas habitados naturalmente, fuera los planetas coloniales que ellos desarrollaron. Entonces, técnicamente yo tendría a principio 5 distintas etnias raciales en los planetas que orbitan Arcturus, ¿ya? Pero hay más, pero yo recuerdo los registros de 5 razas originales. Otra raza cerca de allá es de Isar. Isar es la 4ª estrella en brillo en la magnitud de Bootes, que es la constelación es donde está la estrella de Arcturus. ¿Qué cambio? Arcturus está a 36 años luz de la Tierra. Isar está a 213 años luz de la Tierra. Entonces en Isar tenemos otras razas apicianas, otras formas humanoides que tienen contrato aquí en la Tierra. ¿Ah? No tenemos muchas cositas aquí en la Tierra, operacionales de esos grupos de fuera, porque la Tierra está dentro de la zona neutra y es un laboratorio. Entonces, como comenté la vez pasada, el concepto de cuarentena no es que sea una cárcel, es un laboratorio que solamente personal autorizado tiene acceso. Canopus y Arcturianos, directamente no, indirectamente sí por intermedio de los Sirios del Comando Aster, pero trabajo directo entre Canopus y Arcturianos, fuera de las reuniones de la Alianza Galáctica, que yo tenga conciencia, no. Pueden existir, pero yo no tengo ese registro en mi memoria. ¿Cómo reconocer un arcturiano? Bueno, una gran parte de la raza arcturiana tiene piel azul, pero no todos los que tienen piel azul son arcturianos. Hay sirianos, hay de Cefeo, hay de Andrómeda. Entonces, una parte de los arcturianos son humanos con piel azul, que serían los dioses de los Vedas, los Vedanta, Krishna, Vishnu, esos de allá de piel azul y pelo rubio, medio plateado, esos son arcturianos. Comando Toranki. Comando Toranki no es lo que la gente piensa. Y hay personas que le tienen tanta fascinación a Toranki que andan inventando cosas que no son reales. Toranki tiene una jerarquía y eso se llama Torange. El comando Torange es la jerarquía que sigue a Toranki y que trabaja con él, que involucra a varios otros grupos, ¿ya? Pero Toranki ya está en otro nivel muy alto, ya no tiene un cuerpo físico como la gente piensa, ya trascendió eso. Los andromedianos están en la zona neutra, no en la Tierra, en la zona neutra para ayudar a supervisionar la reconstrucción de la zona neutra, los más de 30 y tantos mil planetas destruidos en la guerra de Orion, y ayudar en los proyectos genéticos para recolonizar y transferir esas razas para los mundos destrozados. Estoy comiendo manís, no es chocolate, es maní. Comí castañas que se me acabaron, me tomé un té culiao que ya se fue, helado, y estoy comiendo maní. Entonces, no sé qué le habrá, ya se me fue la perilla.
sobre el comando Toranque. Entonces hay mucho holograma encima de Toranque por gente que cree que canaliza Toranque, etcétera, etcétera. Como Toranque hace parte de los 144 maestros comandantes de los 7 samuráis, su rango es muy alto. Entonces aquí en la Tierra no hay nadie que tenga acceso a Toranque, ¿ya? Bueno, vamos a entender un poco sobre el comando Astar, que hablan tanta tontería. El comando Astar Sheran es un comando compuesto por varias razas, varios seres, que originalmente surge en el sistema de Alfa de Centauro, Toliman o Rigel Kentauros, que es el nombre actual. Entonces, ¿qué sucede? En nuestra línea de tiempo, usando el calendario humano, a 2,5 millones de años atrás de nuestro calendario, hubo un ser que era una encarnación del Arcángel Miguel, una frecuencia, un fractal de Miguel que encarnó como Astar Sheran y salvó ese mundo de una hecatombe nuclear. Y gobernó por 90 años y sacó del caos totalmente esa estructura. Y entregó el gobierno y trascendió, ascendió y siguió su caminada. Entonces, como él consiguió como comandante evitar un conflicto nuclear, evitar todo sin derramamiento de sangre, en honra a él, se crió el comando Ashtar. Entonces, todas las personas que tenían esa devoción, esa admiración por Astar Sheran, integraron una estructura que se llama comando Ashtar, ¿cierto? Que es compuesto por muchas civilizaciones. Como Ashtar es una frecuencia del trono de Arcángel Miguel, que es un trono de Mika, muchos seres lo integran y están involucrados en las operaciones rescates dentro de la zona neutra y fuera de la zona neutra, haciendo intervenciones cuando necesario en los problemas de las guerras, de los folleos, de la guerra de Orin, etcétera, etcétera. Entonces, Astar ya ascendió, ya desapareció. Queda el comando Astar Sheran, que es controlado por una IA. Ese supercomputador que conecta todas las naves del comando Astar es la que determina las misiones, los trabajos y la interferencia o no dentro de las directrices de las operaciones que ese comando va a desarrollar a lo largo de los cuadrantes de Orión, de Sagitario, de Perseo, de Casiopeia, Lacerta, Iridianos, conforme la necesidad que ese grupo esté ahí o no. Eso es el comando Astar, ¿ya? Entonces el comando Astar interage con los sirios, con los Arcturos, con los canopianos, con todos los grupos, incluso con los Kumaras, los Amariles, con todas las jerarquías, porque tienen como foco común llevar conocimiento, cultura y el rescate cognitivo de los mundos más primitivos que están involucrados con las fuerzas, llamemos negativas, rebeldes, etcétera, etcétera, ¿ya? Básicamente sería un resumen para que entiendan que el comando Astar no es lo que la gente habla, no es exactamente, no es una flota militar, no es una flota de naves militares de intervención como la gente piensa, no. La función de ella es evacuación planetaria, despertar de conciencia y la parte académica. Muchos de los orishas de la Umbanda de incorporación, como caboclos, pretos velios, exús, pombagiras, gitanos y otras etnias, son miembros del comando Astar, disfrazados de orishas en la Umbanda y en el candomblé brasileño para ayudar a las personas.
El velo ya se cayó, pero no para todos. Para algunos sí, para otros no. Lo que tienen que entender es que la gente que está en la matriz de control, dentro de la matriz de control, y los bots que están encarnados, para ellos nunca va a caer el velo. Solo por una minoría. Y ese es el problema. Esa minoría está dividida en un factor importante. Nunca se olvide una frase bíblica de Jesús, creo que es de Jesús, no sé si es de él. Muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Por qué? Dentro del mundo místico, yo tengo una infinidad de personas que se dicen mística esotérica, pero hacen mierda todos los días. Entonces, muchos serán llamados, pero muy pocos los elegidos porque no tienen patrón de energía, no tienen conciencia, no tienen frecuencia, no tienen el recto vivir, recto actuar, que es el gradiente de confiabilidad. Entonces, técnicamente, el llamado ya fue hecho. Lo escucha quien quiere y lo sigue quien desea. Entonces, hoy, a nivel de evacuación planetaria, uno habla en 2,6%, 2,8%, 2,4%, 5%. Está por ahí, o sea, estamos abajo del 3% de personas con conciencia que podrían salir hoy del planeta e ir directamente al cuerpo criogénico, fuera del simulador o a las naves orbitales que están aquí fuera. ¿Por qué? Porque el resto de las personas están tan atrapados al apego, a las mentiras, a la religión, al dogma, a la submisión, que no tienen cómo vivir fuera de ese patrón. Entonces, infelizmente, pocos serán los elegidos. Esa es la triste realidad. ¿Ya? Infelizmente, es lo que sucede. Cuando nosotros hablamos de partículas, tenemos que entender dos aspectos. Por ejemplo, hablar de neutrinos, de tachyon, de gravitón, de bosón de Higgs, bosons W o Z. Estamos hablando de subpartículas atómicas infinitas. Entonces, en mi literatura, yo explico que en la llama trina hay un átomo, y ese átomo almacena emociones. La parte sensorial y emotiva está en la llama trina. Y tiene un tachyon. El tachyon que está allá, que es hipotético porque el tachyon no está en la materia física. Entonces aquí viene un problema para que la gente entienda. Vamos a decir que este aparato fue irradiado por un tachyon. Entonces él fue traspasado por una energía tachyon. Ok. Ahora yo no puedo decir que tengo un tachyon aquí adentro. ¿Por qué? Porque el tachyon es una partícula teórica de 10 a menos 72, 10 a menos 65. Es tan pequeña que es más rápido que la propia luz. Entonces si es tan pequeña y atraviesa la materia bariónica como si no fuera nada. Entonces yo no puedo tener un tachyon aquí adentro. Pero ella puede haber sido irradiada por un tachyon. Entonces, cuando se dice que el corazón tiene un tachyon, científicamente está hablando mierda. Es imposible. Ahora, que un tachyon tenga traspasado y permeado el corazón, ok, así como el cuerpo físico. Entonces, cuando se habla del tachyon del corazón, es una tentativa de explicar de una forma semántica que el corazón tiene una estructura de conexión con la fuente que todo es, con la supramónada en tiempo cero. Cuando la persona muere, su red neural se va y el tachyon o la cristal del corazón o la llama trina transfiere la información y los registros emocionales del cuerpo biológico. Básicamente eso. Los bots tienen la estructura biológica. Los 32 cuerpos, que son 32 frecuencias, es del cuerpo humano, no es del alma. Entonces, el cuerpo biológico, para mantenerse, persistir dentro de su estructura electromagnética, él tiene esas 32 frecuencias de complementación energética. Los bots también tienen esa estructura. Sobre el flash solar,
Esperen, aguarden, no se preocupen. No van a poder hacer nada. No pueden hacer nada. Entonces, en vez de preocuparse por esa tontería, vivan su vida. ¿Ya? Entonces hay cosas que no adelantan. Es la misma cosa que la gente que no acepta la muerte y que la quiere impedir, intentando ser inmortal. La muerte es inevitable. Es parte del proceso. El flare solar es parte del proceso de la Tierra, es un ciclo que se va a cumplir. ¿Cuándo? No nos interesa, no es de nuestra alzada. Nosotros no podemos impedir el flash, entonces vivan la vida. ¿Ya? Simplemente eso. Dentro de todos los procesos que vienen por delante, existe una frase de Albert Einstein que para mí es la más importante que dejó como legado. La ciencia tiene límites, pero la imbecilidad humana no tiene límites. Entonces, lo que podemos esperar, infelizmente, son los efectos residuales de la imbecilidad humana. Estamos en la mira que estamos por vanidad, por avareza, por poder, por riqueza. O sea, la humanidad está en la situación que se encuentra por la estupidez humana y la estupidez de los dirigentes globales. Vamos a analizar de la siguiente forma. Los dirigentes globales quieren poder. Muy bien, llevando a la gente al desespero, a la miseria, para hacer la cosecha. Si fueran más inteligentes, tendrían aplicado el sueño norteamericano del capitalismo al planeta entero, tendrían dejado toda la población fanática por consumo, todos con billetes sobrando, en la ilusión del materialismo, y todos cuando murieran, umbral directo. Entonces tendrían gente más feliz, un planeta con una prosperidad mucho mayor y una cosecha garantizada. En vez de eso, optaron por el dolor, sufrimiento, enfermedad, guerras, conflictos para hacer la cosecha. O sea, escogieron la energía del miedo, no de la felicidad. Entonces, ¿qué sucede? Ellos van a sucumbir porque fueron idiotas. Porque es adorado. Que para mi sorpresa, el costo de vida en Rusia es mucho menor que en Estados Unidos. El poder de compra de un ruso es mayor que de un norteamericano. Con una población de 120 millones de personas, un país que es el mayor del planeta, le sobra terreno, espacio, tiene una libertad que muchos países no tienen, deja al pueblo ganar dinero, sea no importa, todos ganan su pasta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú dejas del pueblo feliz, ganando dinero, pudiendo comprar las weas que quieras, tú controlas mucho mejor. Lo controla y lo deja feliz. Ahora, con la forma que está el mundo, falta de dinero, todo caro, impuestos altísimos, todos cagados. Piensa lo siguiente. En Estados Unidos, los impuestos creo que son como 7 o 10% sobre el producto. Entonces, una zapatilla a un norteamericano le cuesta 30, 40, 60 dólares conforme el modelo, un poco más, poco menos, pero es por ahí. ¿Cierto? Aquí en Brasil, la misma zapatilla cuesta 1.000 reales. 1.000 reales es prácticamente el doble de lo que paga el norteamericano, pero el sueldo americano, brasileño, es de la mitad del norteamericano. Entonces el brasileño está siempre ahorcado, endeudado, el resto del planeta entero igual. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes el pueblo cagado, revoltado, con energía de odio, de insatisfacción, cosecha, ok. Pero si tú tuvieras el pueblo feliz de la vida, ganando pasta, pudiendo gastar, viajar y a dársela los lujos que quiere, estarían presos a la matriz de control de la misma forma, pero emanando sentimientos más armónicos. Y de esa forma la cosecha también sería garantizada para los draconianos, pero con energía más armónica, que no le generarían a ellos también problemas de cuadro obsesor. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una situación que demuestra que fueron pelotudos los draconianos, los Chopatzi, todos los dirigentes globales. La cagaron. Entonces, hoy tienen un problema muy serio, que es ellos se están contaminando con el propio patrón de energía negativa de la humanidad entre los elementos cuánticos. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, el elemento cuántico actualmente ha generado un problema serio
para los propios Chopaz, para muchos, tanto Chopaz que han querido desertar, han querido salirse, ¿ya?, de todo el proceso, porque la situación para ellos también no está nada buena. El cuadro obsesor que ellos tienen es muy grande, ¿ya? Entonces, tenemos que despertar la conciencia sí o sí o sí, no nos queda mucha opción, gente. Despertar o despertar, por sí o sí. Argentinos yendo a Chile en auto, pues al lado, es pegado, es un escupo. De Mendoza a Uspallata a Santiago son 350 kilómetros, es al lado. ¿Hasta cuándo estaremos así? Yo espero poder irme luego, ¿no? Así lo quiero. Pero sinceramente, el mayor problema que yo veo en toda esta situación que estamos viviendo es que yo conozco mucha gente de buen corazón, gente buena, que está desanimada, está disiludida de la vida y entonces le está dando un bajón, una depresión superficial. Entonces, el problema mayor de nosotros es ese. Como nosotros nos están aportillando por todos los lados que es posible, uno va perdiendo las ganas de vivir, va perdiendo el entusiasmo por la vida. Y eso es un peligro porque esa pérdida del entusiasmo por la vida puede ser dos factores: deficiencia de cortisol o efectivamente un desánimo de la vida, no una depresión. Entonces, es difícil tener esa percepción. Yo, por ejemplo, Rodrigo, mi salud es buena, estoy bien, no sé qué, pero no tengo muchas perspectivas de vida por la situación del inconsciente colectivo. Como mi sensibilidad es muy grande, yo siento todo, entonces no me agrada. Entonces yo no me siento bien acá, no me siento feliz en este planeta, pero no estoy en depresión. Pero al mismo tiempo, a veces no sabe que no, me preferiría quedarme durmiendo. Entonces, estoy comentando eso porque yo he conversado con muchas personas que están en un patrón muy parecido al mío y hablo y no están con depresión. Y es como de cierta forma, como la energía no está buena, no está buena, vaya, no hay como mentir, está bien mala. Eso a nosotros nos deja un desgaste, nos deja un sentimiento, ¿hasta cuándo voy a estar insistiendo por una situación que, ¿sabes? Entonces, noten que falta una palabra para definir exactamente esa situación. Y yo me he dado cuenta que muchas personas están con la misma percepción que yo estoy teniendo. Hablé de gente en el crucero, conversé con algunas personas, y otras personas, otros cursos, otros lugares también. Entonces, existe ese sentimiento de que no hay más perspectiva de la vida, ¿sabe? Un cansancio de lo que uno está viviendo, de toda esta injusticia, de todos estos procesos planetarios. Es más o menos algo así. Un cansancio podría ser la palabra, no sé. Qué rica el olor a goma elástico, tiene un olor agradable. Bueno, gente, entonces empecé hablando de la narrativa, ¿ya? De todos los procesos, lo que es la información y contrainformación, que genera un patrón en nuestro subconsciente. Entonces, la idea era hablar sobre las narrativas, que ya lo hablé al comienzo, y de ahí derivamos para otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿quién diga? ¿Quién cuente? Venga aquí. Qué cosa gorda, ¿no? ¿No? Ñau, ñau. Ñau, 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 ñau. ¿Sí? Oye, ¿verdad? Me llamo. Chiquitita. Gorda. ¿Qué cocha gorda? No, sí, gorda. 6 kilos de gata gorda, sin vergüenza.
Ah, esa es la gata de mi hija, no es mía, es de la manchita. Sin vergüenza. Né, Xoxa? No recuerda, sin vergüenza. Ya, a ver. Es jovencita, tiene 3 años o 2 años y pico, algo así. No debe tener como 2 para 3. Sin vergüenza, ¿no? Sí, me roba la almohada también, ella me roba la almohada. Duerme conmigo, ¿no? La Maya no está aquí, duerme conmigo y me quita la ropa para dormir, se vuelve a mí. Y se olvida que pesa 5 kilos de sinvergüenzura. O 4, ¿no? Como 4 kilos, creo, no sé. Es tímida. ¿Ah? Entonces, gente, lo que hay que ver, gente, es así. El mundo está complicado. Lo que nosotros podemos hacer para descomplicar el mundo en nuestra vida personal. Entonces, ese es el secreto. Lo que cada uno de ustedes puede hacer para descomplicar vuestra vida. Entonces, ese es el gran problema, porque aquí hablamos de apego, ¿no? Apegos materiales, apego, por ejemplo, estaba ahora en el cumpleaños de mi vecino aquí y somos fanáticos de la moto BMW, ¿no? Entonces, estábamos conversando sobre eso, que en Brasil es un país complicado, que por ejemplo, a mí me gustan los autos, pero yo no me puedo dar el lujo de tener un auto caro, un auto que llame la atención por los robos, los asaltos, los secuestros. Entonces, aprendí a no tener autos de lujo en Brasil. Tengo autos Mitsubishi, mis Jeep y mis cosas. Entonces hablábamos justamente sobre eso, que hoy tú tener un auto, una BMW cara, una Mercedes cara, una Audi cara, una Porsche, son vehículos que llaman la atención, te pueden secuestrar, te pueden robar, etcétera, etcétera, y mantenerlos muy caros. Entonces, es ahí cuando uno empieza a darse cuenta de que muchas veces uno puede ser mucho más feliz viviendo con menos, de una forma mucho más simple y no dándose esos lujos que a veces uno tiene el dinero para darse los lujos, pero eso atrae tanta cosa como envidia de personas de fuera, etc. Entonces, aprender a vivir de una forma simple, aprender a vivir de una forma descomplicada, es uno de los secretos para tener una vida más tranquila, ¿entiendes? Entonces muchas veces uno va a tener que abrir mano de algún sueño material, me gustaría tener tal cosa, me gustaría no sé qué, o lo que sea. Y ahí tú pasas a tener una vida más tranquila, más descomplicada, menos costosa también, y pasas a vivir más simplemente y aprovechar más la vida, ¿entiendes? Entonces hay que ver lo que cada uno de ustedes puede hacer en vuestra vida personal para simplificar la vida, para tornarla más amena y más tranquila. Y con eso buscar la felicidad dentro de eso. ¿Cierto, mi gordita? Uy, qué orejita. Ah, oreja, ¿no? Oreja. ¿Vamos de nariz? Ah, eso, mordisco de nariz, mordisco de nariz. Eso no puede faltar, mordisco de nariz. ¿Cierto? Sin vergüenza. Me traje unos 5 kilos de pelo. Eso, ya. Se caga el móvil, todo el móvil, la huevona. A ver, Dios. ¿Cierto? Si tu gato está peleado desde ayer, hazle una ofrenda de chupantera negra con un hígado, que es pagato, una sardina o un atún, algo del tipo, y hazle una ofrenda con unas velas, un aguardiente, un pisco sour, algo del tipo, y pídele que te traiga de vuelta a tu gato, ¿no? ¿Cierto? Bueno, creo que
ya terminamos por hoy, ¿no? Hasta que tenga nuevas ideas para nuevas palestras, ¿no? Pocho, pocho, pocho. Ahí. ¿Ya? ¿Me vas a dejar hacer tú hoy o no? ¿Cómo va a ser esta noche? Que tengo la solcita durmiendo conmigo en la almohada, tengo la Robena durmiendo al otro lado, tengo esta durmiendo a los pies. ¿Mm? La cama se pone chica. ¿Mm? Ok, entonces, bueno, alguna pregunta, vamos a ver si hay alguna pregunta inteligente de un coeficiente nivel 12, vamos a ver. Eh, No, a veces me toca dormir en el suelo, ¿cierto? Con estas weas aquí, se toman la cama y el suelo es lo que me da para mí, ¿cierto? De hecho, ¿va a quedarse ahí? ¿Va a quedarse? La diferencia entre el tachyon y el fotón es luz y el tachyon es una subpartícula atómica del intersticio atómico molecular dentro del núcleo, hipotética. Entonces, técnicamente, el fotón, que es la luz, creo, no me acuerdo, es 10 a menos 6, creo, no me recuerdo. Pero el tachyon se habla entre 10 a menos 65 a 10 a menos 72. Entonces, el tachyon es una subpartícula teórica, nunca ha sido identificada. Es que yo tengo una buena afinidad con gatos, ¿no? No con esta hueá chica aquí, que es de la malla. Pero yo soy gatero, entonces, como yo usé un cuerpo de gato, ellos me reconocen. Yo he estado cara a cara con un jaguar y me dijo coñado. ¿Chacho sinvergüenza? Sinvergüenza, ¿no? Floja sinvergüenza. Carita que tiene. Bueno, creo que ya puedo ir a dormir yo también, ¿no? Porque mañana me toca bastante cosas por delante. A ver, mañana tengo cosas para hacer. No tiene 6 kilos, debe tener unos 4 kilos y pico. Si no es tan grande, sí. No, chimbehuencha. Ay, es que como la malla salió y está carente, ¿no? Entonces no tiene más la malla para darle cariño. Tengo yo que hacer la parte de la madre de ella, ¿no? Muy bien, gente. Entonces, hasta un próximo video. Este va a quedar salvo, grabado y después va para la plataforma. Y voy a ver otros asuntos interesantes para conversar con ustedes. Saludos a todos. Buen descanso. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.